Hola viajeros, ¿cómo estáis? Antes de que empecemos nuestra aventura de hoy, no olvides darle a me gusta al vídeo y suscribirte al canal. Al hacerlo, nos ayudarás a seguir ofreciéndote historias increíbles. ¿Preparados? Pues pongámonos en marcha. El universo, resulta, no está particularmente impresionado con la humanidad. Una revelación impactante, lo sé. Uno podría pensar que una especie capaz de convertir rocas en máquinas pensantes y de aprovechar el poder de los átomos merecería al menos un aplauso de cortesía por parte de la comunidad galáctica, pero no. Aparentemente, eso es el equivalente a un niño pequeño usando el inodoro con éxito por primera vez. Felicidades. Han alcanzado el mínimo indispensable para la vida sintiente. Aquí tienen su trofeo de participación. La Junta de Clasificación Galáctica, una pesadilla burocrática que haría que el CFK buscara un trago, había catalogado a la Tierra como un mundo de la muerte de clase 12 hace aproximadamente 30 ciclos estándar, cuando su nave exploradora detectó por primera vez nuestras señales de radio. Esta designación no era tanto un honor como una etiqueta de advertencia pegada en nuestra frente cósmica: precaución, contenido bajo presión. Puede explotar al abrirse. Un mundo de la muerte de clase 12 significaba que la Tierra poseía características tan encantadoras como fuerzas gravitacionales extremas, componentes atmosféricos tóxicos, vida indígena agresiva y patrones climáticos impredecibles. Para el resto del universo, no estábamos tan evolucionados como severamente traumatizados por nuestro entorno y, de alguna manera, aún seguíamos vivos. ¡Qué fascinante!, dirían la mayoría de los alienígenas al conocer a un humano, con el mismo tono que se usaría al descubrir moho creciendo en patrones interesantes en comida olvidada. Tu especie se desarrolló en un planeta que activamente intentó matarte. ¿Cómo? Resiliencia, traducido. ¿Qué clase de criatura de pesadilla sobrevive a eso? Esta actitud podría explicar por qué rara vez se invitaba a los humanos a la mesa de los chicos geniales en la cafetería cósmica. Éramos el equivalente evolutivo de ese niño que se comió gusanos por una apuesta y, de alguna manera, no se enfermó. Impresionante de una manera inquietante, pero no alguien a quien invitarías al baile de graduación. Lo cual nos lleva a la arena galáctica en Centauri Prime, el supuesto gran ecualizador donde especies de todas las estrellas podían demostrar su valía a través del combate en lugar de su pedigrí evolutivo. Un concepto noble en teoría. En la práctica, era tan equitativo como enfrentar a un tiburón contra un conejillo de Indias porque ambos tenían dientes. La arena en sí era una maravilla de la ingeniería. Una estructura flotante masiva diseñada para acomodar miles de necesidades atmosféricas diferentes simultáneamente. La gravedad podía ajustarse, la temperatura podía modularse, incluso la composición misma del aire podía alterarse en zonas específicas. Todo para garantizar que ningún combatiente tuviera una ventaja injusta, excepto, por supuesto, la ventaja de haber evolucionado en un planeta que no intentaba asesinarte cada 17 segundos. Esa ventaja estaba perfectamente bien mantenerla. Hoy, la arena estaba absolutamente abarrotada, cada asiento lleno, cada burbuja de observación ocupada. Incluso los gantulinos, que respiraban metano, se habían presentado en masa, con sus esferas de contención agrupadas como huevos de rana en el cuadrante este. No era sorprendente, en realidad. No todos los días un representante de un mundo de la muerte recién descubierto desafiaba al campeón Apex reinante. Las apuestas eran astronómicas, las probabilidades, cómicamente desiguales. El retador humano tenía un nombre, por supuesto, un nombre terrestre perfectamente razonable que ningún alienígena podía pronunciar sin sonar como si estuviera limpiándose los senos nasales mientras se ahogaba con una bola de pelo. Así que simplemente la llamaban la soldadora de la muerte, porque aparentemente la precisión taxonómica triunfaba sobre la cortesía básica en la sociedad galáctica. La embajadora humana no oficial ante las estrellas estaba en la cámara de preparación, envolviendo tranquilamente sus manos con vendajes protectores. No era particularmente alta para un humano, alrededor de 173 centímetros, y con 67 kilogramos, era francamente diminuta en comparación con la mayoría de los competidores de la arena. Llevaba su cabello oscuro recogido en un moño práctico, y su expresión no revelaba nada de lo que pudiera estar sintiendo. Ella no se había propuesto convertirse en la representante de la humanidad en glorificadas peleas en jaulas alienígenas.
Había sido una física especializada en xenobiología, parte del primer programa de intercambio científico entre la Tierra y la Unión Galáctica. Se suponía que su trabajo implicaría investigación, intercambio cultural y construcción de entendimiento interespecies. Y luego le rompió el brazo a un diplomático Ursamax cuando éste intentó demostrar la obvia superioridad física de su especie. En su defensa, el Ursamax había insistido en voz alta y públicamente, y ella le había advertido, 3 veces. El incidente había causado lo que los tipos diplomáticos llamaron una situación, y lo que todos los demás llamaron, santo cielo, ¿viste ese video del humano partiendo la extremidad del embajador Grillsack como un palito de pan? El clip se había vuelto viral en 17 sectores, generando memes, remixes y no menos de 36 desafíos de baile. También había captado la atención de los exploradores de la arena. ¿Entiende los parámetros del combate de hoy?, preguntó el facilitador de la arena, un boli larguirucho cuya piel ondulaba con patrones cromáticos de preocupación. Lucho hasta la sumisión o la incapacitación. Sin matar, sin armas. Reglas estándar de la arena, respondió ella, flexionando sus manos vendadas. ¿Y entiende a su oponente? La piel del facilitador cambió a un índigo profundo, el equivalente Volbrati de levantar una ceja. Kasek-Tril, el campeón Apex invicto. 7 pies de altura, 4 brazos, placas exoesqueletales capaces de soportar hasta 20.000 y de presión, nativo de un mundo de gravedad moderada con 1/3 de la densidad atmosférica de la Tierra. Ella se encogió de hombros. He leído los informes. Lo que no mencionó fue que había hecho mucho más que leer los informes. Había analizado cada grabación disponible de los combates anteriores de Kasek-Tril, estudiado la bioquímica de su especie, calculado los patrones de gasto de energía de su estilo de lucha e identificado no menos de 14 debilidades explotables en su defensa supuestamente impenetrable. La piel del Volbrati parpadeó con incertidumbre. El campeón Apex nunca ha perdido, ni una sola vez en 87 contiendas. Siempre hay una primera vez para todo, respondió ella con una sonrisa que no llegaba del todo a sus ojos. Ese es, de hecho, uno de los aforismos favoritos de la humanidad. Tu especie tiene creencias muy extrañas, dijo el facilitador, retrocediendo ligeramente. No tienes idea, murmuró ella. Kasek-Tril, 7 veces campeón Apex de la arena galáctica, se sentía magnánimo. El combate de hoy sería su victoria número 88, un número considerado sumamente afortunado en su cultura. Para conmemorar la ocasión, había decidido que solo mutilaría moderadamente a la retadora humana, en lugar de su habitual y minucioso desmantelamiento de oponentes. Tal era su generosidad. ¿La hembra humana permanece en la cámara de preparación?, preguntó a su asistente, un Meoran nervioso que tenía el desafortunado trabajo de pulir el exoesqueleto quitinoso de Kasek-Tril antes de las peleas. Sí, glorioso campeón, respondió el asistente, frotando frenéticamente una mancha particularmente rebelde en la parte superior del brazo izquierdo de Kasek-Tril. Parece estar tranquila. Las mandíbulas de Kasek-Tril chasquearon con diversión. Siempre parecen tranquilos antes de encontrarme en combate. Es la quietud de la presa que sabe que no puede escapar. Por supuesto, glorioso campeón, asintió el asistente. Porque, en general, no estar de acuerdo con alguien que podría partirte por la mitad se consideraba una mala estrategia de carrera en cualquier especie. He decidido permitir que la humana me golpee primero, anunció Kasek-Tril. Será un mejor entretenimiento si la audiencia cree que la soldadora de la muerte tiene una oportunidad. Los ojos del asistente se abrieron ligeramente. Qué generoso, glorioso campeón, en verdad. Y después de haber demostrado mi superioridad, quizás tome a la humana para mi colección, reflexionó Kasek-Tril, con su exoesqueleto brillando bajo las luces de la cámara de preparación. Una representante de una especie de mundo de la muerte sería una adición impresionante. Vivirá con comodidad y servirá como testimonio viviente de mi grandeza. El asistente asintió vigorosamente, mientras actualizaba mentalmente su currículum. Trabajar para alguien con delirios de divinidad era agotador. La plataforma central de combate de la arena flotaba a 10 metros por encima de los anillos de espectadores. Un círculo perfecto de material adaptable que se movía y cambiaba para proporcionar condiciones óptimas de combate. Hoy, se había configurado como un compromiso entre la Tierra y el mundo natal de Kasek-Tril,
gravedad a 1.2 estándares terrestres, presión atmosférica a 0.8, temperatura a unos suaves 22 grados centígrados. Damas, caballeros y seres de expresión de género indeterminada o fluctuante, retumbó el anunciador de la arena, un acuaciano con cuerdas vocales que podían romper cristales a 30 pasos. Bienvenidos al evento principal de hoy. La multitud rugió, gorjeó, zumbó y expresó entusiasmo a través de varios mecanismos biológicos, algunos de los cuales implicaron la liberación de compuestos aromáticos que causaron una ligera náusea a los humanos presentes. Por la entrada carmesí, el campeón Apex reinante, defensor e invicto de la arena galáctica, Casectril, el masivo guerrero insectoide emergió de su portal, con sus 4 brazos levantados en triunfo antes de que se hubiera asestado un solo golpe. Su exoesqueleto atrapaba la luz, con azules y verdes iridiscentes moviéndose sobre su superficie mientras caminaba. La multitud se volvió loca, particularmente la sección llena de sus compañeros Sitrak, cuya excitación hizo que sus exoesqueletos vibraran a frecuencias que hacían resonar los vasos de agua cercanos. Y por la entrada a sur, continuó el anunciador, bajando el volumen lo suficiente como para señalar la condición de underdog, representando a la Tierra, clasificada como un mundo de la muerte de clase 12, la retadora humana, la soldadora de la muerte. La humana salió caminando tranquilamente. Sin gestos teatrales, sin buscar la aprobación de la multitud, solo pasos medidos y ojos vigilantes. La reacción de los espectadores fue mixta, curiosidad, burla y, por parte de la pequeña sección de turistas humanos, vítores decididos que parecían casi desafiantes en su optimismo. Cuando los combatientes llegaron al centro de la plataforma, la diferencia de tamaño se hizo cómicamente evidente. Casectril se alzaba sobre la humana, casi duplicando su masa, con 4 brazos poderosamente construidos que terminaban en pinzas quitinosas capaces de aplastar piedras. Competidores, acérquense para recibir instrucciones, ordenó el oficial del match, un dron judicial cibernéticamente mejorado cuya red neuronal había sido programada con las regulaciones de combate de más de 3000 culturas. Casectril avanzó pavoneándose, sus mandíbulas chasqueando en lo que aquellos familiarizados con el lenguaje corporal Sitrak reconocieron como petulante confianza. La humana simplemente caminó, sus movimientos eficientes y decididos. Se aplican las reglas estándar de la arena, declaró el dron. El combate continúa hasta la sumisión, la incapacitación o la intervención del juez. Sin golpes letales, sin armas, sin apuntar a órganos reproductivos o de soporte vital esenciales. Reconozcan. Reconozco y acataré, retumbó Casectril, con su traductor convirtiendo sus chasquidos y silbidos al estándar galáctico. Reconocido, dijo la humana, simplemente. Regresen a sus posiciones iniciales. El combate comenzará a la señal. Mientras se daban la vuelta para caminar hacia lados opuestos de la plataforma, Casectril se inclinó hacia la humana. Te permitiré el primer golpe, soldadora de la muerte. Considéralo un honor. La humana lo miró, con la expresión inalterada. Eso es muy considerado de tu parte. Algo en su tono hizo que la antena de Casectril se moviera inciertamente, pero desechó la momentánea incomodidad. ¿Qué amenaza podría plantear esta criatura pequeña y blanda? El campeón Apex había construido su carrera sobre una estrategia simple pero efectiva: intimidar, superar y dominar. Sus 4 masivas extremidades le permitían ejecutar complejas maniobras de agarre que los oponentes con solo 2 brazos nunca podrían contrarrestar. Su exoesqueleto proporcionaba una armadura natural contra golpes que incapacitarían a especies más blandas. Su altura y alcance superiores significaban que podía atacar desde distancias que lo mantenían a salvo de represalias. En la privacidad de sus propios pensamientos, Casectril admitió que se había aburrido de la arena. 87 victorias consecutivas tendían a agotar la emoción del combate. No quedaba ningún desafío, ninguna emoción de incertidumbre. Cada nuevo oponente era solo otra nota a pie de página en su legado de dominio. Cuando escuchó por primera vez que un humano de un mundo de la muerte recién clasificado lo había desafiado, sintió un atisbo de interés genuino. Los soldadores de la muerte eran raros en la comunidad galáctica. La mayoría de estas especies se destruían a sí mismas antes de alcanzar el vuelo espacial. Aquellas que sobrevivían a su crisol evolutivo a menudo poseían adaptaciones únicas que resultaban en combates interesantes.
Pero cuando vio las especificaciones físicas del humano, ese atisbo de interés se extinguió. Sin fuerza extraordinaria, sin armas naturales, sin velocidad mejorada, solo otro bípedo de cuerpo blando con delirios de suficiencia. Aún así, Casectril era un profesional. Le daría a la audiencia un buen espectáculo, quizás permitiría que el humano asestara algunos golpes ineficaces antes de someterla, haciendo que pareciera que había habido alguna competencia real. Mientras tomaba su posición en la plataforma, ensayó mentalmente su discurso de victoria, algo magnánimo, pero no condescendiente. Después de todo, los feeds de los medios de la Unión estarían observando, y sus contratos de patrocinio requerían que mantuviera una cierta imagen pública. Al otro lado de la plataforma, la humana permanecía perfectamente quieta, observándolo con una intensidad inquietante. Sin estiramientos previos al combate, sin movimientos nerviosos, solo concentración absoluta. Por un breve momento, Casectril sintió que una señal de advertencia ancestral se encendía en la parte primitiva de su cerebro, el eco evolutivo de la presa reconociendo al depredador. Se la sacudió con un chasquido de irritación. Absurdo. Él era el depredador ápice aquí. En la burbuja de observación VIP, el alto comisionado de la Unión Galáctica para el Deporte y el Intercambio Cultural estaba entreteniendo a la delegación diplomática oficial de la Tierra, un grupo que parecía preferir estar en cualquier otro lugar. Su representante muestra coraje, dijo el comisionado diplomáticamente, con sus tentáculos translúcidos arremolinándose en lo que los humanos habían aprendido que era un gesto de condescendencia disfrazada de cortesía. Es inusual que una especie entre en la arena tan pronto después de unirse a la comunidad galáctica. En realidad, ella no es una representante oficial, aclaró el embajador de la Tierra por lo que se sintió como la milésima vez. Es una científica que fue desafiada a una demostración de fuerza y aceptó. Esto se intensificó más allá de las intenciones de cualquiera. Ah, sí. La interesante respuesta de su especie a los desafíos percibidos, la piel del comisionado se ruborizó a un tono que indicaba que estaba reprimiendo la risa. Muy fascinante. Hemos tratado de explicar que los humanos no responden bien a que se les diga lo que no pueden hacer, suspiró el embajador. Tiende a ponernos tercos. De hecho, el comisionado hizo un gesto hacia la plataforma de la arena donde los combatientes habían tomado sus posiciones. Bueno, independientemente de cómo surgió esta desafortunada situación, debería resultar educativa para todas las partes. Su soldadora de la muerte aprenderá el lugar apropiado de las especies recién admitidas, y la audiencia disfrutará presenciando las adaptaciones únicas de la fisiología terrestre. Traducción: tu humano está a punto de ser aplastado y todos disfrutarán viendo cómo sucede. El embajador no se molestó en responder. Habría tiempo para las palabras más tarde. Por ahora, toda la atención de la delegación humana estaba fija en la figura solitaria parada perfectamente quieta en un lado de la plataforma de combate. La señal sonó, un tono armónico diseñado para ser reconocible en todos los rangos de audición. El combate había comenzado. Casectril no atacó de inmediato. Fiel a su palabra, se quedó con sus antebrazos extendidos, su pecho quitinoso inflado, esperando que la humana hiciera el primer movimiento. La humana no se movió. Se quedó perfectamente inmóvil, sus manos vendadas sueltas a los lados, observando. Pasaron 10 segundos, luego 20. La multitud comenzó a murmurar. Este no era el comienzo típico de un combate de arena. Por lo general, había acción inmediata, círculos, fintas, prueba de defensas. No este extraño y silencioso enfrentamiento. 30 segundos. ¿Está la humana fallando?, gritó alguien en la multitud, provocando una oleada de risa nerviosa. Las mandíbulas de Casectril chasquearon con molestia. Ataca, soldadora de la muerte. Te he concedido el honor del primer golpe. La humana permaneció inmóvil, salvo por el ascenso y descenso constante de su pecho mientras respiraba. Pasó un minuto. Las antenas de Casectril temblaron de irritación. Muy bien. Si no atacas, entonces pierdes tu ventaja. Cargó hacia adelante, su enorme figura cubriendo la distancia entre ellos en segundos. Sus 4 brazos extendidos para agarrar a su oponente. La humana no se movió. Justo cuando Casectril la alcanzó, con sus brazos superiores extendiéndose para agarrar sus hombros, mientras que sus brazos inferiores apuntaban a sus piernas en una clásica maniobra de derribo Sitrak,
La humana hizo algo tan sutil que la mayoría de la audiencia se lo perdió por completo. Desplazó ligeramente su peso, giró su cadera aproximadamente 30 grados y con su mano derecha lanzó lo que pareció ser un golpe ligero a un punto específico donde el tórax de Casectril se conectaba con su abdomen. Luego se hizo a un lado. Casectril se congeló a mitad de movimiento. Su impulso lo llevó hacia adelante 2 pasos más antes de que su masivo cuerpo comenzara a temblar. Un sonido agudo y lamentoso surgió de sus espiráculos, el equivalente Citrac de un jadeo. Sus 4 brazos se aferraron al lugar que la humana había golpeado. Y luego, para el asombro absoluto de todos los presentes, el campeón Apex invicto se derrumbó sobre la superficie de la plataforma, su exoesqueleto traqueteando contra el material con un sonido como granizo en un techo. El estadio quedó completamente en silencio. La humana se paró sobre su oponente caído. Todavía tranquila, todavía vigilante. No hizo ningún gesto de victoria, ninguna exhibición de celebración. Simplemente esperó mientras el dron judicial se apresuraba a evaluar la condición de Casectril. Después de un momento de escaneo, el dron levantó su apéndice. El campeón Apex está incapacitado, pero no gravemente herido. Victoria para la soldadora de la muerte. El silencio se hizo añicos cuando la arena estalló en caos. En la sección humana, un pequeño grupo de turistas que habían venido a presenciar lo que asumían sería un esfuerzo valiente pero condenado de su representante de especie, ahora saltaban, gritaban a todo pulmón y participaban en la tradición humana de perder completamente la cabeza por una victoria deportiva inesperada. ¿Viste eso?, gritó un hombre, con la cara enrojecida por la emoción mientras agarraba los hombros de un completo extraño. Un solo golpe, un solo golpe. Lo tengo todo en mi neuronal cámara, chilló otra humana, con lágrimas de alegría corriendo por su rostro. Mis seguidores en la Tierra se van a volver absolutamente locos. Mientras tanto, los corredores de apuestas de toda la arena estaban experimentando lo que los economistas podrían denominar delicadamente una corrección significativa del mercado. Dado que las probabilidades en contra de la humana se habían fijado en aproximadamente 10.000 a 1, aquellos pocos que habían apostado por ella, en su mayoría otros humanos que operaban bajo el principio de apoyar al equipo de caza en lugar de cualquier confianza real, estaban a punto de volverse extraordinariamente ricos. Un inversor humano particularmente astuto había colocado la apuesta máxima permitida en su representante de especie, utilizando una herencia reciente para respaldar lo que todos le habían dicho que era una apuesta tonta. Ahora estaba calculando sus ganancias con el brillo ligeramente maníaco de alguien que acababa de saltarse varias categorías socioeconómicas en una sola tarde. «Puedo comprar una luna», se susurró a sí mismo. Una pequeña, pero aún así, una luna. Al otro lado de la arena, aquellos que habían apostado fuertemente por Casectril, que era esencialmente todos los demás, estaban experimentando la reacción universal a las pérdidas de juego inesperadas, negación seguida de indignación. «Debe ser un truco», gritó un comerciante Volbrat, con su piel destellando patrones de angustia fiscal. Ninguna especie primitiva podría derrotar al campeón tan fácilmente. «Escaneen a la humana en busca de aumentos», exigió un grupo de financieros Meoran, con sus carteras de inversión evaporándose ante sus ojos. Desde su burbuja de visualización premium, la delegación Citrac, que había apostado lo que podría describirse conservadoramente como el Producto Interno Bruto de un planeta pequeño en su campeón, estaba emitiendo señales de socorro de alta frecuencia que estaban causando fracturas capilares en la vajilla de cristal. ¿Qué acaba de pasar? El anunciador de la arena había abandonado toda pretensión de desapego profesional, con su traductor luchando por seguir el ritmo de las vocalizaciones rápidas. En todos mis ciclos de transmisión, nunca he visto, damas, caballeros y seres no binarios. La retadora humana ha derrotado al campeón Apex con un solo golpe. En la bahía médica adyacente a la arena, un equipo de xenobiólogos y especialistas médicos se cernía sobre Casectril, quien había recuperado la conciencia pero aún no podía mover sus extremidades correctamente. «Explique», exigió el jefe del Comité de Integridad Competitiva de la arena, un Geriñax cuya forma gelatinosa temblaba de indignación. ¿Qué le hizo al campeón? La humana, que había estado sentada tranquilamente en una mesa de examen mientras se trataban sus propias lesiones menores, levantó la vista. Manipulación de puntos de presión combinada con vibración dirigida.
Explique en detalle, insistió el jefe del comité. Ella suspiró. La fisiología citra incluye un grupo de nervios especializado en la unión del tórax y el abdomen que controla la función motora de todas las extremidades. Normalmente está protegido por el exoesqueleto, pero durante ciertos movimientos, como una postura de ataque de extensión completa, hay un hueco momentáneo en las placas. Simplemente apliqué un golpe precisamente calibrado a ese grupo de nervios, causando parálisis temporal. El equipo médico intercambió miradas de incredulidad. ¿Cómo pudo saber eso?, preguntó uno de los cenobiólogos. Ese aspecto de la fisiología citra ni siquiera está incluido en las bases de datos médicas estándar. Estudié cenobiología antes de venir aquí, respondió ella encogiéndose de hombros. Y vi grabaciones de los 87 combates anteriores del campeón. El patrón estaba allí si sabías qué buscar. Pero la precisión requerida, los apéndices del cenobiólogo revolotearon de agitación. La sincronización tendría que ser perfecta, hasta el milisegundo. Sí. Y la fuerza necesitaría ser exactamente calibrada para causar disrupción neuronal sin daño tisular. Sí. Eso es imposible, balbuceó el cenobiólogo. La humana levantó una ceja. Evidentemente, no. Desde su cápsula de tratamiento, Kasek Trill había estado escuchando este intercambio con creciente horror. Usted lo sabía, dijo, con su traductor luchando por transmitir las complejas emociones en sus chasquidos y silbidos. Usted conocía mi debilidad antes de que entráramos a la arena. La humana se giró para mirarlo. Cada especie tiene debilidades, incluidos los humanos. La diferencia es que nosotros sabemos esto sobre nosotros mismos. Lo esperamos. Planeamos para ello. Se puso de pie, flexionando su mano, donde el impacto con el exoesqueleto de Kasek Trill había dejado leves hematomas a pesar de las envolturas protectoras. Eso es lo que sucede cuando evolucionas en un planeta que constantemente intenta matarte. Aprendes a estudiar a tus enemigos, muy cuidadosamente. Las secuelas del combate se extendieron por las redes de información galáctica más rápido que un virus cuántico. Memes, análisis, teorías de conspiración. Todos tenían una opinión sobre cómo un solo humano había derribado al supuestamente invencible campeón Apex con un solo golpe colocado con precisión. Algunos afirmaron que fue una casualidad, otros insistieron en que debía haber sido algún tipo de tecnología oculta. Unos pocos canales particularmente paranoicos sugirieron que fue el movimiento de apertura en un complot humano para derrocar el orden galáctico. La verdad, como de costumbre, era a la vez más simple y más compleja. En la Cámara del Alto Consejo de la Unión Galáctica, se había convocado una sesión de emergencia para discutir el incidente del mundo de la muerte, como se le llamaba ahora. Podemos necesitar reconsiderar nuestros protocolos de clasificación, admitió el ministro de Ciencia, un Quaurel cuyos patrones bioluminiscentes delataban su incomodidad. El sistema actual claramente no logró evaluar con precisión el nivel de amenaza que representan las capacidades humanas. ¿Nivel de amenaza? Al embajador de la Tierra finalmente se le había concedido el privilegio de hablar en la Cámara, una cortesía que se les había negado durante mucho tiempo a los representantes de las especies en desarrollo. Un solo humano ganó un concurso deportivo usando inteligencia y habilidad en lugar de fuerza bruta, ¿y de repente somos una amenaza? Los tallos sensoriales del ministro de Seguridad giraron hacia el representante humano. Un solo humano analizó la debilidad biológica precisa de otra especie sintiente y demostró la capacidad de incapacitarla instantáneamente. Si eso no es un problema de seguridad, no sé qué lo es. Cada médico en la galaxia tiene ese mismo conocimiento, replicó el embajador. ¿Son todos ellos amenazas también? Los profesionales médicos están obligados por códigos de ética, replicó el ministro de Seguridad. Su especie no tiene tales restricciones sobre el uso del conocimiento biológico. El ministro de Comercio, una entidad gaseosa contenida dentro de un elaborado recipiente flotante, pulsó con agitación. No olvidemos las implicaciones económicas. Las pérdidas de juego solo de ese único match llevaron a la bancarrota a 3 sistemas menores. Si los humanos pueden alterar tan fácilmente las probabilidades establecidas, ¿cómo podemos mantener mercados estables? Quizás, sugirió el ministro de Cultura, con su forma cristalina refractando la luz en patrones de contemplación,
deberíamos considerar que nuestra subestimación de los humanos revela más sobre nuestros propios prejuicios que sobre sus capacidades. Los descartamos como brutos primitivos de un mundo duro, sin considerar nunca que tales condiciones podrían forjar ventajas intelectuales junto con las físicas. El embajador sonrió de una manera que hizo que varios miembros del consejo se movieran incómodamente en su soporte ambiental. En realidad, si tenemos códigos de ética. La cámara se quedó en silencio mientras las implicaciones se asentaban sobre la asamblea. Finalmente, el gran árbitro habló, con sus ojos multifacéticos brillando bajo las luces de la cámara. Quizás hemos sido apresurados en nuestra evaluación de la Tierra y sus habitantes. Parece que hay mucho más en los soldadores de la muerte que la mera resistencia física. No tiene idea, dijo el embajador, haciéndose eco de las palabras del campeón de la arena. Los humanos no solo sobreviven en un mundo de la muerte. Lo estudiamos, lo entendemos y aprendemos de él. Esa siempre ha sido nuestra verdadera ventaja evolutiva. No que seamos más fuertes, más rápidos o más resistentes, sino que prestamos atención. Los manipuladores primarios del gran árbitro golpearon pensativamente contra su silla de apoyo. Una cualidad preocupante en un adversario potencial, una cualidad valiosa en un aliado potencial. Preferiríamos lo último, respondió el embajador. También nosotros, asintió el gran árbitro. Creo que este consejo tiene mucho que reconsiderar sobre nuestro enfoque hacia las especies de mundos de la muerte. Las clasificaciones pueden permanecer, pero nuestra comprensión debe evolucionar. 3 ciclos estándar después, la humana que había trastornado las percepciones galácticas regresó a su puesto de investigación en el Instituto de Xenobiología en Centauri Prime. Su breve celebridad se había desvanecido, aunque todavía ocasionalmente recibía miradas extrañas de colegas no humanos en los pasillos. La arena había implementado nuevas reglas, requiriendo que todos los competidores se sometieran a una divulgación fisiológica completa antes de los combates. Kasek Trill había renunciado como campeón Apex, alegando un deseo de explorar nuevas oportunidades, lo que todos entendieron que significaba evitar cualquier posibilidad de ser derrotado de nuevo por alguna especie advenediza. Y el estatus de la humanidad en la comunidad galáctica había cambiado sutil pero significativamente. Puertas diplomáticas que antes habían estado cerradas se abrieron de golpe. Colaboraciones de investigación que se habían considerado prematuras fueron repentinamente aceleradas. Alianzas militares que habían parecido a siglos de distancia ahora se discutían cautelosamente. Todo porque un humano se había quedado perfectamente quieto, había esperado exactamente el momento adecuado y había demostrado que a veces el depredador más peligroso no es el que tiene las garras más grandes o la armadura más gruesa, sino el que tiene la paciencia para observar y la inteligencia para aplicar ese conocimiento con precisión. El universo, resulta, ahora estaba prestando mucha atención a la humanidad. La científica humana, que se había convertido en una campeona inesperada, se encontró en una posición inusual. Nunca había querido la fama ni ser una representante de su especie. Simplemente había respondido a un desafío de la forma en que cualquier soldador de la muerte que se precie lo haría, analizando la situación y encontrando la solución más eficiente. Ahora, las invitaciones inundaban sus canales de comunicación. Estrategas militares querían discutir aplicaciones de combate. Ejecutivos corporativos ofrecían cantidades obscenas de dinero por programas de capacitación exclusivos. Productores de entretenimiento proponían series documentales, derechos para biopics e incluso una experiencia de realidad donde los participantes podían revivir su match a través de simulación sensorial. Ella los rechazó todos y regresó a su laboratorio, donde continuó su investigación sobre la compatibilidad biológica interespecies. Su enfoque siempre había sido encontrar formas en que diferentes caminos evolutivos pudieran beneficiarse mutuamente, tratamientos médicos que pudieran funcionar a través de barreras de especies, soluciones biológicas a desafíos ambientales, relaciones simbióticas que pudieran fomentarse para el beneficio mutuo. Podrías haber cambiado de carrera, señaló su asistente de laboratorio, uno de los pocos no humanos que la trataba sin ninguna diferencia que antes. Haberte vuelto rica, famosa en toda la galaxia. Ya tengo lo que quiero, respondió ella, ajustando la configuración en una cámara de regeneración celular donde se exponían muestras de tejido de 17 especies diferentes a bacterias terrestres sintetizadas. La oportunidad de aprender, de entender,
de descubrir las conexiones entre diferentes formas de vida. Los sacos de respiración del asistente se inflaron ligeramente en el equivalente a un suspiro. Eres una humana muy extraña. No, dijo ella con una leve sonrisa. Soy una humana perfectamente típica. Eso es lo que el resto de la galaxia todavía está tratando de entender. Y en ese simple intercambio residía la verdad que la Unión Galáctica estaba reconociendo lenta, a veces dolorosamente. Los humanos no eran excepcionales porque uno de ellos había derrotado a un campeón Apex. Eran excepcionales porque cualquiera de ellos podría haberlo hecho dadas las circunstancias adecuadas, el conocimiento adecuado y la motivación adecuada. Los humanos no evolucionaron para ser los más fuertes, los más rápidos o los más blindados naturalmente. Evolucionaron para ser los más adaptables, los más innovadores y, cuando es necesario, los más despiadadamente eficientes en la identificación y explotación de debilidades. El universo, resulta, ahora estaba prestando mucha atención a la humanidad. Impactante revelación, lo sé. Hola viajeros, si te ha gustado la historia, deja un like, comenta qué te ha parecido y suscríbete al canal para no perderte la próxima historia.